Bien, para los que trabajamos en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo y tratamos casi cotidianamente cosas que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo político. Yo me caracterizo y sé y creo que sé bastante de la política partidaria, más en esta etapa. Hablar de economía siempre es difícil. Entrevistar a alguien que nos va a hablar de economía o de la macroeconomía también nos cuesta. De todos modos, tenemos entendido o entendemos que este programa, por lo plural que es y por los tantos temas que tratamos, debemos inevitablemente en esta y en todas las etapas de la vida democrática de este país hablar también de la economía. En este tiempo también donde tanto se habla de que el problema esencial de este gobierno nacional es la economía. Hoy invitamos al magíster Guillermo Knass, que es profesor de macroeconomía de la UNAM. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, no como la economía. Ahora, ¿cómo para un profesor, porque en el aula usted tiene alumnos seguramente de distintas extracciones políticas también, sí, y de distintas miradas en lo que se refiere a la economía? ¿Cómo se encara, cómo se busca, más allá de lo que usted como profesor dicta, digamos, técnicamente, pero que seguramente se abren importantes debates? ¿Cómo se da eso? y gracias a Dios se da y se puede dar, digamos que también, a ver, el alumno está en proceso de aprendizaje, a veces no es mucho lo que opina y más pregunta para saber, y digamos que está, pero digamos que es bienvenido siempre el debate en el aula porque creo que de eso se trata y enriquece mucho, los docentes no tenemos que tener un perfil partidario a la hora de hablar de política y podemos compartir o no las determinadas políticas, pero no partidariamente a la hora de enseñar. Sobre todo hablar de modelos económicos. Entonces, no, realmente el debate es muy bueno, hay muchas más consultas que opiniones, para formarse opiniones, y la regla está clara, muchachos, hay determinados manuales que son el consenso general, que eso es lo que se le termina evaluando, a partir de que, entonces la evaluación es muy objetiva, la evaluación del alumno no se le va a evaluar por su opinión, claro, sino por el contenido absorbido, y después con sus herramientas, que son ese contenido, podrá opinar lo que quiere. No, en ese sentido, gracias a Dios, las aulas, al menos de la universidad pública, se permite posibilidad. Y es bueno, es muy bueno. Bueno. Se alienta a que se haga también. Exacto. Salimos del aula, sí, y nos introducimos en la sociedad. Tarifas, inflación, digamos, ¿qué mirada tiene usted en lo personal, saliendo de lo político partidario, porque yo sé que ustedes no hacen análisis político, política economía, de economías. Política económica, sí, digamos. Política económica, para eso estudiaron. Digamos, cuando asume este gobierno, el gobierno nacional, había cifradas esperanzas en que la economía, porque venimos también de un parate ya más o menos de 4 años del gobierno anterior, esto es lo que dicen los que saben, yo nada más que repito lo que leí. ¿Qué cree usted que se equivocó el rumbo, sin hacer ni insisto, análisis político, sino un diagnóstico? ¿Qué pasó para que lleguemos a esta situación? Y bueno, yo creo que ahí vos dijiste la palabra acertada, se equivocó de diagnóstico. El gobierno entra con una herencia fuerte, una herencia pesada, que era el déficit fiscal. No es tan complejo de entender ciertas cosas, o sea, cuando vos gastás más de lo que te ingresa, en algún momento va a tener problemas. El país no es ajeno a esto, el Estado no es ajeno a esto, o se endeuda o emite o aumenta los impuestos y cualquiera de eso termina generando problemas. Bueno, el déficit que dejó el gobierno anterior fue importante. Esto se sabe. Dos problemas clave. El déficit fiscal, por haber ampliado el Estado más de lo que recaudaba, lo que pasa en cualquier casa, empezás a gastar más de lo que te ingresa de sueldo y vas a tener un problema. Por ahí primero conseguí un crédito, por ahí después va vendiendo la joya a la abuela, pero llega un momento que se te termina. Entonces, eso sí es la herencia claramente que, si querés echar culpas, compartidas. Bueno, el atraso tarifario era
esto era una realidad que se sabía y yo creo que el diagnóstico fue de no ver la gravedad del tema. No ver la gravedad y en esto sí, que ya empezamos a tener opiniones, ¿viste? Yo nunca fui partidario del gradualismo porque la historia argentina, la historia económica argentina te muestra que el gradualismo fue el fracaso. Lo que fueron éxitos fueron shock, lo que pasa es que después al shock lo tenés que ayornar a la realidad, pero la convertibilidad fue un éxito y fue un shock, fue un éxito. Lo que pasa es que no se salió, a ver, fue un éxito que te duró 7, 8 años, es muchísimo para que un plan económico dure. Después lo tenías que ir ajustando, obviamente que los tiempos cambian, pero que se le combatió que la inflación bajó a cero, que se reactivó el crédito, que hubo crecimiento, hubo. Después no. El plan austral de Alfonsín, que fue un shock, también fue un éxito. 2 años después cambió el contexto mundial, hay un montón de cuestiones, pero digamos que los shocks fueron, salvo el Rodrigazo, que fue el único que fue un fracaso porque la presión social se hizo muy fuerte, no aguantó el resto, los shocks en la Argentina tuvieron éxito y los gradualismos no tuvieron. Entonces, de por sí ese gradualismo, a ver, si no hace el shock, lo haces gradual, sí, pero con algo tenés que darle combustible, y se le dio con deuda, y cada vez se dejó más laxo el gradualismo y hoy tenés el doble problema. No solucionaste todo porque seguimos aumentando tarifas y encima ahora tenés el problema de la deuda que generaste por no haber hecho el shock a su momento. Esto es así. El déficit fiscal era grave, todos lo sabíamos, y este gobierno no corrigió el déficit fiscal como tenía que haberlo. Ahora lo quiero hacer de golpe y llevar al primario, pero vos fíjate qué fácil. El país no tenía problema de deuda final del 2015. Si hubiese hecho este shock de llevar a un equilibrio primario, hoy ya estaríamos para arriba, pero hoy, llevando al primario, igual vos tenés que juntar plata para pagar los intereses de deuda con lo que te financiaste estos 2 años. Entonces, lamentablemente, el diagnóstico fue malo, pensó que gradualmente podía hacerlo y no, en la Argentina está demostrado, o sea, tampoco era una novedad. En la Argentina el gradualismo nunca funcionó. ¿El tema de las tarifas fue uno de los principales motivos de ese déficit fiscal? Y el atraso tarifario sí, fue tremendo. El atraso tarifario y el incremento de la planta pública, ¿no es cierto? O sea, pero que este gobierno tampoco lo corrigió, tampoco es que, o sea, convengamos una cosa, todo el mundo esperaba, decía, bueno, metieron mucha gente por cuestiones partidarias, bueno, hay que sacarla. Y no se sacó a nadie, o sea, y se siguió sumando gente a la planta. Y eso se mantiene con el sector privado. En algún momento la mochila se iba a seguir volviendo muy pesada. Y el atraso tarifario sí, fue tremendo. Aparte, vos fíjate una cosa, vos lo que estás subsidiando con las tarifas es energía. Nosotros tenemos un déficit energético. Recién ahora, por suerte, esta es la parte buena, digamos que el petróleo se está recomponiendo. Pero Argentina estaba importando, tenía que conseguir dólares para importar energía, comprarla con dólares y subsidiarla acá adentro y cobrar pesos. O sea, el agujero que le hizo a la balanza energética, el atraso del subsidiar las tarifas fue tremendo. Y la verdad que yo hubiese esperado, creo que todos esperábamos, como lo quiso hacer Prat-Gay en ese momento y que digamos que su idea fue rechazada, decir, señores, está bien, empezamos con un éxito moderado, con mucho apoyo de la gente, porque la gente apoyó al gobierno, o sea, lo veía... obviamente lo apoyó en los votos y después lo apoyó en las primeras decisiones. Tuvieron un primer éxito que fue salir del cepo. Y lo hicieron bien, lo hizo muy bien, fue muy inteligente como se salió del cepo. No fue gratis, pero nada es gratis. Se trajo a los cerealeros y se le dijo, muchachos, que no se dispare el dólar, pongan algo y nosotros después le vamos a bajar la retención, o sea, es un acuerdo. Pasó eso, liberaron el cepo, el campo hizo su parte, que ponía plata, ponía dólares para que el dólar no se dispare y se corrigió de día 16 en lo que se tenía que corregir. Hasta ahí, entonces después cuando yo creo que esto fue así, Prat-Gay quiso avanzar y decir, bueno, acá si no corregimos la cuestión impositiva y no corregimos las tarifas, fuerte, vamos a entrar en problemas. Melconian también, ¿cuántas veces lo había anunciado, señores? Y siendo alguien del gobierno y muy cercano al presidente. Señores, acá esto así no va a ir mucho, o sea, no fue una sorpresa lo del año pasado. Estados Unidos en algún momento iba a subir las tasas y se iba a encarecer el crédito y se iba a terminar y esto se sabía que iba a pasar. Y para los que estamos en esto, ni siquiera tenés que ser un experto. Estados Unidos ya estaba anunciando, bueno, terminó la crisis, hay que empezar a retirar los estímulos. Y bueno, eso fue lo que pasó el año pasado y nos llevó puesto por no hacer lo que gente del propio gobierno anunció en el 2016 que tenía que hacer. Prat-Gay y Melconian, 2 economistas, muy reconocidos, te puede caer más simpático uno, menos el otro, pero son gente que realmente en ese diagnóstico lo tenían claro y no entiendo por qué, bueno, gracias a no escucharlo, hoy estamos en la situación que estamos. El dólar
tiende a subir más. Sí, el dólar y espero que, a ver, que no suba lo alocado. Parece un enfermo con arritmia, ¿viste? Eso obviamente que hace re mal. Pero inflación va a haber este año. Fíjate lo grave que está el tema, que las expectativas, hay un consenso de expectativa de inflación donde todos los expertos, los más reconocidos, los que tienen mejores, te estaban hablando de una inflación de este año del 31% hace un mes. Hoy esos mismos expertos, los que tienen los modelos econométricos más... Hablando del 35 o más. 38%, o sea, cuando no podemos hablar de una proyección de 12 meses que no es tanto y hacer saltar en 8 puntos la inflación, o sea, ahí te das cuenta que, o sea, acá puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que el dólar debería al menos subir con la inflación para que esta gente, como el que estaba sentado antes que yo, al menos pueda no perder la competitividad y exportar algo. Al menos para que no, si el dólar se queda quieto y la inflación sube, lo único beneficioso de lo que pasó el año pasado, que fue recuperar algo de competitividad, algunos sectores lo van a perder. Entonces el dólar sí debería seguir subiendo. ¿Que afecta a los bolsillos? Sí, afecta a los bolsillos. Pero a la larga te va a hacer peor si vos lo querés frenar, que ese es un mal antes de las elecciones, porque es cierto, el dólar sube, el salario cae. El tema es que vos te preguntaste por qué sube, ¿viste? Tu economía, si no da para tener un dólar barato, no lo tenga. Es así, o sea, nosotros no podíamos el año pasado tener un dólar de 20 cuando todo te indicaba que ya tenía que estar a 30 y algo. Todo te indicaba. Se importaba muchísimo más de lo que se exporta y bueno, esto termina así. El dólar barato le hace un daño tremendo a la Argentina, por más que la gente le dé un poder comprar el celular barato, poder pasarse acá cruzar el puente y comprar por 2 mangos, y sí, bueno, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. El dólar barato alguien te lo está subsidiando. El dólar barato es un dólar subsidiado y un mal subsidio. Y el de 16, 19, 20 es barato, es un dólar muy barato para la economía argentina. ¿Cuánto me dijiste? 16, 19, 20. Al precio que estaba, Sí. mientras estaba así. Cuando se corrigió primero fue una histeria, se fue a 40, ¿te acordás? Pero después en 38 más o menos andaba bien y a partir de ahí, ponele que hoy debería estar, el 43 ya también es un salto, pero en 41, 40, 41, y sí, si hay una inflación del 5, que el dólar suba al 5. Si hay una inflación del 2, que el dólar suba al 2. El problema de la inflación... A ver, por un lado el Banco Central lo que está haciendo es, bueno, subimos las tasas y quitamos dinero, pero el problema de la inflación también viene porque no se termina nunca de corregir, se siguen aumentando las tarifas gradualmente, pero cada aumento de tarifa va a la inflación. Entonces, tenés inflación mucho por aumento de tarifa, este aumento de tarifa hace que aumente la inflación, esto hace que necesariamente tenga que aumentar el dólar, y estamos en una que si lo hubiese hecho todo de golpe de una vez, hoy ya estaría reencausado. Hubiese sido doloroso el primer mes. Segundo mes, pero era algo que todos sabíamos que tenía que hacerlo. Un salto muy grande. Hubiese sido un salto muy grande, pero tenías que hacerlo al menos en un plazo más corto. O sea, vos tus problemas los tenés que corregir. Si a vos no te... Volvemos a tu casa. Si en tu casa la plata no alcanza, vos tenés que gastar menos. Vos podés gastar un poco menos y que no te alcance menos mientras alguien te preste. Ahora, ¿y cuando te dejan de prestar, como pasó con nosotros? Y este gobierno tampoco dejó de gastar. Ahora, el año pasado Bueno, claro. Vino el FMI, puso su oficina, claro, y ahí empezó, muchachos. Y digamos, yo ya veo lo que va a pasar. O sea, nosotros vamos a odiar al FMI dentro de un año o dos si esto no se arregla. Yo creería que el FMI está obligado. El FMI le dio a la Argentina el préstamo más grande. Esto es... Keynes decía, si yo te debo una libra, porque un señor inglés, ¿no es cierto?, el problema es mío. Ahora, si te debo 1 millón de libras, el problema es tuyo. Bueno, el FMI está un poco así con nosotros. El FMI no puede fracasar con la Argentina, porque sería el papelón más grande de la historia. Y digamos que el organismo mundial encargado de la normalización financiera, o sea, de cuidar el normal desenvolvimiento financiero del mundo, no puede fracasar con Argentina. Necesariamente le tiene que ir bien acá. Eso es un alivio, yo lo veo. ¿Por qué? Porque van a seguir. Yo creo que en un momento... el acuerdo así como está, no alcanza. Y lo dicen los propios amigos del gobierno, te lo vuelvo a citar a Melconian, le están faltando... Pero sin entrar a la cuestión política. Quiere decir que con lo que vos me decís, casi que estamos obligados a votarle nuevamente a Macri para que siga sosteniendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si viene otro, ¿qué hace
que venga Juan Pérez. ¿Y qué hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Eso ya está, eso es el Estado, continúa. ¿Cómo puede hacer? Debería continuarlo, o sea, hay una continuidad institucional que debería hacerlo. Sí, si bueno, viene un loco suelto y dice... Pero acá no hay políticas de Estado, este país no tiene políticas de Estado. Mirá, ¿qué puede pasar? Realmente puede ser la situación explosiva. Yo creo que la Argentina aprendió, o sea, una vez, vos te acordás, y no hace muchos años, 2001, un gobernador medio caudillesco... le tocó ser presidente un par de días y salió a anunciar con orgullo, ¿no es cierto? No pagamos la deuda externa. Sí. A ver, así le fue, y así nos fue a todo, porque ese es el problema, así nos fue a todo. No es así, o sea, entendamos algo. La deuda que hoy tenemos es una deuda de democracia. No es lo mismo que la deuda de Alfonsín, que era heredada de la dictadura, que entonces vos podías repudiar la deuda, enojarte, porque se le estuvo prestando a gobiernos que no eran legítimamente ungidos, ¿no es cierto? Bueno, la deuda que tenemos hoy es deuda de democracia. Y es más, la gran parte de la deuda en dólares que tenemos hoy es deuda de este gobierno, que la gente lo apoyó. Entonces, hagámonos cargo de la continuidad institucional. Después, vamos a los fines prácticos. Igual aparece ese que agarra bueno, cantemos el himno, no paguemos la deuda. El problema no es que hoy, nuestro problema hoy no es pagar la deuda, a ver si vos me entendés. El problema hoy es que nosotros necesitamos que nos sigan prestando, ¿me entendés la diferencia? Si yo no pago la deuda... No te siguen prestando y nos va a ir peor, si porque yo no nosotros pago la deuda, plata. digamos, con esa plata, ¿qué puedo hacer? Es que no tenés la plata se fugó. La plata que te prestaron quedó un poquito ahí en de reserva, ahora nos van a dar 10.000 millones más, pero tu problema es que la plata que te prestaron, por haber liberado, está bien, el cepo estaba mal y sí, estaba mal, pero tampoco vos dejes el dólar a 20 pesos cuando tiene que estar a 30 y lo venda a mansalva porque la gente lo va a comprar y lo va a meter bajo el colchón. La plata se fue, la fuga de capitales que hubo en estos años en la Argentina fue tremenda. Estamos en los 70, 80 mil millones de dólares de fuga de capitales, ahí está la plata que debes. La gente la compró, la guardó, se fue a Miami, hizo viaje. El dólar barato es eso y hoy nos queda la deuda y la deuda es de todos. Lamentablemente, yo no me fui a Miami, ¿viste? Pero en mi país hubo una política de vender dólares al que quería comprar dólares a un precio barato y el que lo compró se fue a Miami. No puede hacer nada con esa plata porque esa plata no está. No está. Lo que vos necesitas es ver cómo arreglar ese descalabro para que te sigan prestando plata y normalizar de una vez por todas. ¿Me entendés? Desde tu óptica, el que viene tiene que seguir pagando la deuda. ¿O debería ser así? Debe seguir pagando la deuda y pidiendo prestado. Debe seguir pidiendo prestado antes que pagar. Porque tanto lo que te prestaron no lo tenés guardado, ¿me entendés lo que te digo? Sí. O sea, no es que yo recibí el préstamo y tengo guardado y de acuerdo a lo que yo tengo voy a ir... No, en vez de pagar voy a hacer inversiones. No está la plata no está. Fíjate ¿dónde está la plata? Está en las reservas del Banco Central. Las reservas no son lo que te prestaron. Las reservas se fueron. Quedó el stock histórico, el swap con China, etcétera, etcétera, pero el resto de la plata la fueron vendiendo para que el dólar no suba. La fueron vendiendo y se terminó, que ese es uno de los reclamos del FMI. Che, yo te estoy prestando plata para que vos la rifes entre tu población porque es populista también. O sea, lamentablemente eso es una política populista. Se critica mucho al populismo, pero de alguna forma es populista también. Es el peor. Porque vos le estás subsidiando a la clase alta, porque el que puede comprar más dólares, que el que de la clase alta encima lo compra más barato y lo compra para su esparcimiento, o sea, es un subsidio muy injusto. ¿A quién le beneficia más? Al que más dólares compra. Esto es así y realmente me extraña. El vicepresidente a mí me causó me estupor la renuncia de Sturzenegger porque realmente era académicamente era de lo mejor que tenemos en el país. Yo no sé si le faltó personalidad para decirle bueno, ¿sabe qué? Acá basta, esto no puede seguir porque me va a llevar puesto y lo va a llevar puesto a todo. Y su segundo, que era Lucas Yáez, que escribió un libro muy interesante, que es Macroeconomía Argentina, él mismo plantea en su libro, ajustado devaluar, y conviene devaluar porque devaluar, o sea, el año pasado tenía que haberse corregido el tipo de cambio y dejar de rifar dólares baratos, y lo tenían escrito, no es que ahora estamos leyendo el diario del lunes. Estaba escrito en la gente que hizo la política monetaria en el país que así no se podía ir, y evidentemente lo que pasó en sus libros se cumplió, lo que ellos hicieron no. No sé, a mí me dejó eso sin asunto. Hoy hablamos mucho políticamente de La Baña. ¿Qué recuerdo te deja La Baña?
Y bueno, me deja un buen recuerdo. Primero que tiene experiencia. Labaña viene siendo secretario de Comercio desde los años 80. Un hombre raro, o sea, sé que identificado con el peronismo, pero colaboró mucho con Alfonsín. Y la parte que, en realidad, está bien, a él ya le tocó un poquito arreglado el quilombo, pero también lo tenía que seguir arreglando. Al que yo siempre quisiera rescatar es a Rem Lenikov, que era su antecesor en la cartera de Economía, porque realmente fue el tipo que tuvo que salir de la convertibilidad con lo que tenía a mano y, a ver, se enojó el ahorrista que le especificaron asimétricamente, sí se enojó, pero tampoco quedaba otra. Y dentro de todo, a ver, hay veces que en economía, como no hay solución mágica, como no podés mirar al cielo y que lluevan dólares, no va a pasar eso. Ese milagro, y si llovieran van a abundar, entonces no van a valer nada, así que tampoco te sirve. Digamos que hay veces que vos tenés que valorar el mal menor. Yo creo que lo que Rem Lenikov hizo fue minimizó los costos de esa salida a la convertibilidad, por eso yo lo rescato mucho. No sé qué fue, lo que pasa que así también fue su prestigio. La gente se enojó mucho con él porque le echa la culpa de que por él, al haber depositado dólares, recibieron peso a 1.40. Bueno, y Labaña siguió este camino. También empezó con la soja subiendo. Yo quisiera verlo con la soja como está ahora. Pero no, es un tipo que en el momento que tuvo en su gestión en economía, realmente mi concepto es positivo. Y el escenario no era, empezaba a ser bueno, pero no era el mejor todavía. Ahora, así como están las cosas, digamos, va a tener que remarla bastante también para poder solucionar. La soja, bueno, él no tenía la soja a $600. No, la digo, soja a $600 vino después. Así como están las cosas hoy, te digo. Bueno, yo te digo una cosa. Económicamente el país. Suponte que la gente tome la determinación de elegirle a Labaña como futuro presidente, presidente. Él hoy tiene, y él lo sabe más que nadie, porque digamos que es un hombre formado en la economía y entiende esto, él sabe más que nadie que hoy necesita, para llegar a fin de año, necesita juntar 20.000 millones de dólares más de algún lado, y que eso, fuera de lo que ya está previsto, de algún lado lo tiene que conseguir, y que el único lugar donde le queda por conseguir es el FMI de vuelta. Lamentablemente esto es así, salvo que la gente diga, wow, yo creo en esto que viene, y saque todos los dólares que tiene abajo del colchón, que son muchos, y los salga masivamente a depositar en los bancos, cosa que sabemos que no va a pasar. Dólar que guardaste, dólar que no lo metés más en el banco, menos en Argentina, porque nosotros tenemos dos experiencias y no vamos a ir por la tercera, de confiscación de los depósitos. Menem la hizo la primera vez, la volvió a hacer Duhalde. No le queda otra, lo podemos ver si estuvo bien, estuvo mal, podía hacer otra cosa o no. Ese anuncio desacertado que tuvo cuando no podía hacer otra cosa, pero ya de la gente aprende de eso, voy a incorporar. Dólar que se fue, se calcula más o menos en 190, 200 mil millones de dólares que la gente tiene fuera del circuito. Si eso volviera a la Argentina sería fantástico, de a poco incluso, que venga de a poco, pero no, la gente que sacó la plata afuera, y afuera es todo, abajo el colchón metido en la mesita de luz, no la va a traer de vuelta. El que viene lo que tendría que hacer entonces es no dejar de pagar la deuda. Mira, ¿qué tendría que hacer? Hay algo que en este gobierno se descuidó mucho. Y sí. A ver si coincidimos. Ajá. No dejar de pagar la deuda, a ver si como alumno aprendí lo que vos me dijiste. No dejar de pagar la deuda, pero meterse otra vez en pedirle prestado otra vez al Fondo Monetario Internacional, pero de ahí ver de que no salgan tanto las divisas. Bueno, sí, pues te vuelvo... Parece fácil el camino, digamos. Pero... Parece fácil. Ahora, yo te digo una cosa, va lo otro antes. Hoy tu problema no es pagar la deuda todavía. Tu problema es que necesitas más plata antes de pagar la deuda. O sea, necesitas más antes de empezar a pagar la deuda. Así que tu problema hoy si vos asumís, primero trata de conseguir plata. No para pagar la deuda, porque te falta plata para financiar lo que queda el resto del año al país. Directamente, entonces ese es tu principal problema. Y sí, no la regales. ¿Por qué se puso? Yo creo que la salida viene, a ver, se probó la ortodoxia, y hay algo acá que salió mal, entonces esto se arregla con acuerdos. Pero el acuerdo, ¿quién lo hace? El acuerdo lo hace el que entra, o el que es reelecto. Démosle la oportunidad, si es reelecto, ¿por qué? Porque 4 años por delante, digamos, los principales actores, sindicatos, empresarios, se van a sentar y van a decir, bueno, a este lo tenemos 4 años más, y encima fue reelecto, tiene poder, bueno, sí, acordemos, bajemos los salarios, o sea, bajemos esos aumentos
descabellado son aumentos de precio descabellado y aumento de sueldo descabellado. Un país que no crece no puede pagar 40% más de sueldo. Y la gente dice, sí, pero ¿y la inflación del año pasado? Bueno, el problema es que como aumentan los sueldos un 40, aumentamos los precios un 40. Como aumentan los precios un 40, aumentamos el sueldo. Y ahí entonces aumentamos el dólar también, porque si se atrasa, entonces acá hace falta un acuerdo. Los shocks bien llevados y que duran un tiempo, empiezan con un acuerdo, señores. ¿Queremos parar la inflación? Ustedes no tienen que aumentar más los precios. Bueno, para no aumentar más los precios, tampoco me pueden pedir aumento de sueldo, porque ¿de dónde saco? Si yo no vendo más, ¿cómo aumento tanto los sueldos? Entonces, se hace un acuerdo. Bueno, los precios no van a aumentar, pero los sueldos tampoco van a aumentar. Y se consensúa, pero el consenso es a principio de las gestiones. Por eso siempre se dice que un presidente tiene 100 días. Y eso es lo que te vuelvo a decir. En 100 días Macri tenía que haber arreglado el rojo fiscal, o gran parte de él, y no arregló nada, arreglado las tarifas, que arregló muy poco, porque evidentemente fue poco, porque no alcanzó, porque seguimos aumentando tarifas, entonces, y tenía 100 días en que la gente lo iba a apoyar, porque sabía que eso había que hacerlo. Sabía que había que hacerlo. O sea, yo no espero del próximo gobierno que no aumente las tarifas. Espero que termine de una vez por todas de corregir lo que ya tiene que corregir, por favor, porque cada vez que se quiere combatir la inflación, si vos le estás aumentando las tarifas, esos montos, cualquier plan se te desbarata, pues la tarifa es básico. Se viene un año duro. Estamos en un año duro y ya te digo, ojalá que pase un milagro, lo que se denomina cisne negro, pero... Por ejemplo, en ese milagro qué puede ocurrir? Y ya hoy, ya iniciado casi el segundo trimestre, donde se empieza a liquidar la soja, no te queda. Porque el milagro siempre que se espera en la Argentina, ¿cuál es el milagro de la Argentina? El segundo trimestre. ¿Por qué? Porque es donde se liquidan las cosechas. Lo que pasa es que ya está prácticamente vendida la cosecha. El que entiende bien del negocio del campo sabe que ya fueron pautados los precios. Pero poner el milagro es que haya mucha materia prima para vender y que los precios suban. Ese sería un milagro. No son malos los precios ahora y la cosecha es récord, pero ya te digo, con eso calculado al país no le alcanza el financiamiento que le pueda traer los dólares de la cosecha. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Creo que sirvió lamento, bastante. Bueno, espero que sí. Ojalá te pueda dar buena noticia, pero... No, pero lo que pasa es que el trabajo periodístico es decir la realidad. Para mentir, bueno, están los políticos. Nosotros tratamos de que sea la realidad, por lo menos en este espacio, se dé a conocer cómo es. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos para despedirnos.